final. Vamos ya a nuestro último vídeo de sintaxis, de teoría en general, es el último vídeo, lo prometo, después ya solo es uno de despedida. Y vamos a tratar lo que es la clasificación de la oración simple y algunos trucos de cómo analizar esa oración simple. La oración simple se puede clasificar según la actitud del hablante, según la estructura del sujeto y según la estructura del predicador. Os voy a pasar una fotocopia donde aparece todo eso explicado. Vamos a lo que es la actitud del hablante. Según la actitud del hablante puede ser enunciativa. Quiere decir que se expresa el contenido del mensaje como un hecho real. El hablante lo presenta como algo real y verdadero. Puede ser afirmativa, en el caso de que efectivamente se afirme lo que se está diciendo, y ahí tenéis el ejemplo, María estudia mucho, o puede ser negativa, si lo que hace es negar lo que se está diciendo, que es el caso de no dice la verdad. Después puede ser interrogativa, siempre que se exprese una pregunta. Realmente con que digáis interrogativa a mí me vale, pero es verdad que hay tipos de interrogativas. Tenéis la directa, si se usan los signos de interrogación, y en ese caso se puede preguntar por todo el contenido de la oración, es decir, que la respuesta sea sí o no, y eso se llama total. ¿Ha ido David a la sierra? ¿Sí o no? Y después está la parcial, en la que se pregunta solo algo de lo que es la oración. Por ejemplo, ¿cuándo ha ido David? Sabemos que David ha ido a la sierra y solo nos interesa saber cuándo. Entonces no es sí o no. ¿Cuándo? Pues ayer, hace una semana o lo que sea. Y después tenemos las interrogativas indirectas, que son aquellas que aparecen en oraciones con un sentido interrogativo, pero que no llevan los signos de interrogación. Es el ejemplo de no sé cuándo ha ido. En realidad yo estoy preguntando cuándo ha ido, pero no uso unos signos de interrogación. Otro tipo de oración que aparece según la actitud del hablante es la exclamativa, en la que se hace una exclamación. Por ejemplo, se acabó. Tened cuidado porque a veces las exhortativas, que es el siguiente tipo, también se escriben entre signos de exclamación, pero no se consideran exclamativas. Las exhortativas son aquellas que el hablante le dirige al interlocutor mandatos, prohibiciones, consejos, ruegos, etc. Dentro de las exhortativas están las imperativas, es decir, las órdenes. Carlos, recoge tu habitación. Oye, ¿me prestas el lápiz? ¿Vale? Son ruegos, peticiones, órdenes, etc. Aunque yo las escriba entre signos de exclamación o entre signos de interrogación, realmente siguen siendo exhortativas. Las tendríamos que clasificar como tal. Después están las desiderativas, que es un deseo. Ahí tenéis el ejemplo de ojalá me llame, que tengas suerte. Y las dubitativas, que expresan una duda o posibilidad. Y el ejemplo que tenéis es quizás está en casa, o serían las 8. Esto entonces es según la actitud del hablante. Ahora vamos a pasar a la estructura del sujeto. Esto depende de si hay sujeto o no hay sujeto. Si hay sujeto, aunque sea elíptico, hablaremos de oraciones personales. Y si no hay sujeto, porque no se le puede poner un sujeto a eso, por ejemplo, en llueve, ¿quién llueve? Pues no llueve nadie, a no ser que haya algún tipo de uso metafórico de eso de llover, pues en principio no puede llevar sujeto. Por lo tanto, son impersonales. Os pongo la imagen para que lo veáis. Ahí tenéis, personal, hay un sujeto, aunque sea elíptico, por ejemplo, estoy cansado, el sujeto sería yo, o los niños se fueron, el sujeto serían los niños. El sujeto puede ser paciente perfectamente también, o sea que las oraciones pasivas también son personales. Y después tenéis ahí las impersonales que no llevan sujetos y hablan de 3 tipos. Aquellas que son sintácticas, que son aquellos verbos que no pueden llevar sujeto, el verbo haber, los verbos meteorológicos, que ya lo vimos cuando hablamos del sujeto, como hace calor, llueve, hay fiestas. La eventual, que yo en realidad si me ponéis que es personal la daría por buena, serían casos en que se construye en tercera persona del plural y no importa el sujeto. Por ejemplo, llaman a la puerta, vosotros pondríais muchas veces sujeto elíptico ellos y yo lo doy por bueno, ¿vale? Sin ningún problema. Pero también se pueden considerar impersonales eventuales, en el sentido de que realmente no es importante ese sujeto. Y por último tenéis las impersonales con C, que estas son un poquito complicadas porque los tipos de C están un poquito complicados, pero bueno, que serían aquellas en que tampoco se puede buscar un sujeto, como por ejemplo se vive bien aquí o se está bien aquí, que es el ejemplo que tenéis en la imagen. En realidad ahí no podemos buscar quién se vive bien aquí, pues nada.
Y ya por último tenéis la estructura del predicado. Esto tiene que ver con el tipo de predicado que tiene la oración. Si es un predicado nominal, se hablará de copulativas o atributivas. Y si es un predicado verbal, se hablará de predicativa. En el caso que sea predicado nominal y sea copulativa o atributiva, ya no decimos nada más. Ya nos quedamos ahí. Pero si es predicativa, sí que tenemos que especificar algunas cositas más. Un ejemplo de atributiva copulativa sería Alfonso está cansado, y de predicativa Alfonso estudia matemáticas. En el caso de que fuera predicativa, tenemos que especificar si es activa o pasiva, que ya lo hemos trabajado. En activa el sujeto realiza la acción y el verbo está en voz activa, el periódico divulgó la noticia, y en pasiva el sujeto es paciente. Por ejemplo, la noticia fue divulgada por el periódico. Y os dice ahí que hay 3 tipos de pasiva. Dentro de la pasiva perifrástica tendríamos la primera y la segunda. La primera tiene complemento agente, la ley es aprobada por el Parlamento, y la segunda no tiene complemento agente, la ley es aprobada. Y después está la pasiva refleja, que también la hemos visto, que se construye con el pronombre se y no lleva complemento agente, se aprueba la ley. En todo caso, en la clasificación que yo os pido, con que me pongáis que es pasiva, es suficiente. Ya lo siguiente que tenemos que ver es si es transitiva o intransitiva. Es transitiva si lleva complemento directo. No es transitiva, es decir, es intransitiva si no lo lleva. Ahí los ejemplos que tenéis es de transitiva, Javier quiere un libro, de intransitiva, Javier vive en Cáceres. Y por último, puede haber casos en que sean reflexivas o recíprocas. No hace falta que lo sean, muchas veces no lo son. Muchas veces nos quedamos simplemente si es transitiva o intransitiva, pero pueden darse estos casos. La reflexiva implica que el sujeto se hace algo a sí mismo. Por ejemplo, yo me peino el pelo, yo me peino, yo me lavo, yo me pinto los labios, algo que el sujeto se hace a sí mismo. O él se pinta los labios, en cualquiera de las formas, ¿no? El ejemplo que tenéis ahí, Jaime se peina, Clara se lava las manos. Y las recíprocas se producen en sujetos múltiples, son varios individuos que se hacen algo mutuamente. De hecho, yo puedo añadir lo de mutuamente, igual que en las reflexivas puedo añadir a sí mismo, a mí mismo, dependiendo de la persona y el número. Ahí tenéis el ejemplo, Jaime e Inés se escriben uno al otro, se escriben mutuamente. Pues esta es la clasificación de las oraciones. Una vez que nosotros hemos analizado la oración, pues la clasificamos siguiendo estos elementos. Yo os aconsejo ser ordenados. Primero veo cuál es la actitud del hablante y elijo entre las distintas opciones. Veo si tiene sujeto o no lo tiene y pongo personal o impersonal. Y ya después clasifico según el predicado. Vamos a hacer un ejercicio de prueba, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tenemos un ejercicio de clasificación de oraciones. Y vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Tenemos la primera, hace mucho calor hoy. ¿Cómo clasificaríamos eso? En primer lugar, ¿cuál es la actitud del hablante? Pues es exclamativa. En segundo lugar, vamos a ver el tema del sujeto. ¿Hay sujeto o no lo hay? No lo hay. No lo hay porque es una cuestión meteorológica. Entonces aquí sería impersonal. Y ahora pasamos al predicado. ¿Es copulativa o es predicativa? ¿Qué tipo de predicado es? Es un predicado verbal. Por lo tanto, tenemos predicativa. ¿Es activa o pasiva? Es activa porque el verbo no está en voz pasiva. Y por último, ¿transitiva o intransitiva? ¿Tiene complemento directo? Pues sí que lo tiene. Mucho calor sería el complemento directo. Por lo tanto, tenemos que es transitiva. Pasamos a la siguiente. Compraron la bicicleta muy ilusionados. Empezamos con la actitud del hablante. Sería enunciativa afirmativa, nos da una información de forma afirmativa como algo verdadero. Después, ¿tiene sujeto? ¿Cuál es el sujeto? Ellos, aunque sea elíptico, se considera que tiene sujeto. Por lo tanto, es personal. ¿Y después qué tipo de predicado es? Es un predicado verbal. Por lo tanto, es predicativa. ¿Es activa o pasiva? Pues es activa, porque el sujeto realiza la acción. Y además el verbo está en voz activa. ¿Y tiene complemento directo? Pues sí, la bicicleta es complemento directo, por lo tanto, es transitiva. Seguimos. ¿Se insultaban a menudo? Se insultaban a menudo es una pregunta, por lo tanto, interrogativa. ¿Tiene sujeto? Está elíptico, pero es personal.
¿Qué tipo de predicado es? Pues un predicado verbal, por lo tanto es predicativa. ¿Es activa o pasiva? Es activa. ¿Hay complemento directo? En este caso quizás no lo veis fácilmente, pero ese se es complemento directo, así que es transitiva. Y por último, fijaos que es algo que se hace mutuamente, así que es recíproca. Los niños siempre venían muy sucios. Lo mismo. ¿Cuál es la actitud del hablante? Es enunciativa afirmativa. ¿Hay sujeto? Sí que lo hay. Los niños. Es personal. El tipo de predicado es verbal, por lo tanto, predicativa. ¿Es activa o pasiva? Pues es activa. ¿Y tiene complemento directo? No lo tiene. Por lo tanto, intransitiva. El horno no estaba para bollos. Bien, ¿qué es esto? Pues tenemos una enunciativa negativa, tenemos que sí que hay sujeto, por lo tanto personal, y es un predicado nominal. Por lo tanto es copulativa o atributiva. Y ya pasamos a la siguiente. Ven rápido. Ven rápido es una orden. Por lo tanto es exhortativa. ¿Tiene sujeto? ¿Quién tiene que venir? Tú. Por lo tanto, aunque sea elíptico, tiene sujeto. Así que personal. Y después tendríamos que ver qué tipo de predicado es el verbo venir. Por lo tanto, es predicado verbal, así que predicativa. Es activa, porque no está en voz pasiva. No hay sujeto paciente. Y aquí no hay complemento directo. El verbo venir no tiene complemento directo, es intransitivo. Por lo tanto, la oración también es intransitiva. Ojalá apruebe el examen. Esto es un deseo. Por lo tanto, es desiderativa. ¿Tiene sujeto? Pues sí, o él o yo, dependiendo. Está elíptico, pero hay sujeto. Por lo tanto, personal. Es predicativa, si os dais cuenta, porque es el verbo aprobar. Está en activa, el sujeto realiza la acción de aprobar. Y hay un complemento directo, por lo tanto es transitiva. El examen es complemento directo. Y ya terminamos con quizás llueva esta semana, en lo que ahí hay una duda, una posibilidad, una probabilidad, con lo cual se considera dubitativa. ¿Tiene sujeto? Habíamos dicho que el verbo llover es impersonal. ¿Y después qué tipo de predicado es? Pues un predicado verbal, así que es predicativa. Es activa, porque no hay sujeto paciente, el verbo no está en voz pasiva, y no hay complemento directo, por lo tanto es intransitiva. En esta siguiente imagen, pues lo veis resuelto, ¿no? Veis que la primera era exclamativa, impersonal, predicativa, activa, transitiva. La segunda enunciativa, afirmativa, personal, predicativa, activa, transitiva. La tercera interrogativa. Bueno, no lo voy a leer todo porque se hace muy largo. Ahí lo tenéis todo resuelto. Que si tenéis ganas de verlo más despacio, paráis el vídeo y lo leéis. Vamos a pasar ahora a otra cosita que es cómo analizar una oración. ¿Vale? Cómo poner toda la información sintáctica que tenemos que ponerle a la oración. Yo en las oraciones os animo siempre a poner primero lo que es las categorías gramaticales encima y después ya ir poniendo todas las funciones. Luego, en estas primeras imágenes que os voy a poner, que no son mías, no aparece esa cuestión de la categoría gramatical, pero bueno, aparecen lo que son los sintagmas y su estructura. Y bueno, y también las funciones. Bueno, aquí tenéis cómo hacer un análisis sintáctico. Y la oración que os plantean es: el cartero entregó ayer una carta urgente a mi abuela. Yo os aconsejo que lo primero que hagáis después de poner esas categorías gramaticales, que aquí no las han puesto, pero yo os animo a ponerlas, es que miréis cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Si es que hay sujeto, evidentemente. En este caso está clarísimo que es el cartero el sujeto. Entonces un sintagma nominal sujeto y tenemos un determinante y un núcleo. Sabéis que los sintagmas nominales tienen esa estructura. Todo lo demás, sintagma verbal, predicado verbal. En este caso es verbal porque es el verbo entregar. ¿Cuál es el núcleo de ese sintagma verbal? El verbo. Y tenemos que poner núcleo. ¿Qué sería ayer? Pues ayer es un sintagma adverbial, complemento circunstancial de tiempo. Y el núcleo es el propio ayer. Una carta urgente. Eso es lo entregado, lo que se entrega. Es un sintagma nominal, complemento directo. Una es determinante, carta es núcleo y urgente, ahí os pone sintagma adjetival adyacente, pero también podríais poner simplemente complemento del nombre sin especificar que es un sintagma. Y a mi abuela tenemos un sintagma preposicional, complemento indirecto, porque es la que se beneficia de esa entrega, digamos, ¿no?
Y ahí tenemos el enlace, que es la preposición, y todo lo demás sería un sintagma nominal término enlazado o término. Determinante, mi, abuela, núcleo. Y ya después clasificamos. Es una oración enunciativa afirmativa, porque nos expresa como algo real la acción. Es personal porque tiene sujeto. Es predicativa porque es un predicado verbal. Es activa porque la oración está en activa, está en voz activa, el sujeto realiza la acción. Y por último es transitiva porque lleva complemento directo. Vamos a ver otros ejemplos que tenéis ahí. El presidente ha entregado a mi vecino una carta esta mañana. Ahí tenéis que el sujeto sería el presidente. Cuidado, no os acostumbréis, aunque todos estos ejemplos está apareciendo el sujeto en primer lugar, no os acostumbréis a que el sujeto siempre esté en primer lugar. Es lo más general que ocurre en la lengua, pero a veces, ya lo vimos, cuando vimos el sujeto puede aparecer en medio o al final. Bueno, pues lo dicho, el presidente, sintagma nominal sujeto, el determinante, presidente núcleo. Todo lo demás, sintagma verbal, predicado verbal. Tenemos el núcleo que es ha entregado, a mi vecino quien recibe, por lo tanto es el complemento indirecto, sintagma preposicional. El enlace sería a, y aunque ahí no os lo haya puesto, mi vecino sería el sintagma nominal término enlazado. Y dentro, mi determinante, vecino núcleo. Una carta, pues tenemos que es el complemento directo, porque es lo que se entrega. Sintagma nominal, una determinante, carta núcleo. Y esta mañana sería un sintagma nominal, complemento circunstancial de tiempo. Esta determinante, mañana núcleo. Y a la hora de clasificar, pues sería enunciativa afirmativa, lo han puesto al final, aunque yo lo pondría al principio. Es personal, que no lo han puesto. Y ya después tenemos que es predicativa, activa, transitiva. ¿De acuerdo? Segunda oración, sus ojos estaban bastante rojos. Tenemos ahí el sujeto que es sus ojos, sintagma nominal sujeto, sus determinante, ojos núcleo, todo lo demás, sintagma verbal, predicado nominal. Os recuerdo que aunque el predicado sea nominal, el sintagma es verbal. Tenéis ahí estaban, que podéis poner núcleo, verbo cópula, como han puesto ahí, y bastante rojo sería el sintagma adjetival atributo, bastante cuantificador y rojos núcleo. Y ahí tenéis que en este caso es una oración atributiva. Sería, no la han puesto tampoco, lo de personal, pero bueno, sería enunciativa afirmativa, personal, atributiva o copulativa. Otra oración que tenéis debajo. Los espectadores salían del estadio muy contentos y tenemos un ejemplo de complemento predicativo que nos ayuda a repasarlo, que lo vimos hace poco. Los espectadores sería el sintagma nominal sujeto, los determinantes, espectadores núcleo, todo lo demás, sintagma verbal, predicado verbal, el núcleo sería salían, que es el verbo, del estadio un sintagma preposicional, complemento circunstancial del lugar, el del es un contracto, es un determinante contracto, pero sigue conteniendo la preposición, con lo cual tenemos ahí a la vez un enlace y un determinante. Entonces, el estadio, aunque no lo hayan puesto, es sintagma nominal, término enlazado, y dentro tenemos el y estadio núcleo. Y después, muy contentos, el sintagma adjetival, complemento predicativo, en este caso, complementa a los espectadores. Y dentro tenemos cuantificador y núcleo. ¿Cómo clasificaríamos esa oración? Pues como enunciativa afirmativa, como personal, aunque no lo han puesto, predicativa, activa e intransitiva porque no tiene complemento directo. Y ya por último vamos a ver la oración que yo os planteo ya con todo lo que a mí me gustaría que pusierais en las oraciones. Sus categorías gramaticales, los sintagmas, la estructura, la función y la clasificación. Vamos allá. Ella admiraba enormemente a su profesor de música aquel año. Primero yo os aconsejo que pongáis todas las categorías gramaticales. Ella, pronombre personal, admiraba verbo, enormemente, adverbio de cantidad. Es verdad que acaba en mente, pero es como decir mucho, lo podemos considerar de cantidad. A preposición, su determinante posesivo, profesor sustantivo, de preposición, música sustantivo, aquel determinante demostrativo y año sustantivo. Y ahora ya sí que vamos a ver las funciones y los sintagmas. Primero vamos a buscar el sujeto, en este caso es ella. Sintagma nominal, sujeto, y es núcleo. Todo lo demás, sintagma verbal, predicado verbal. Y el núcleo de ese sintagma verbal es admiraba. Enormemente es un sintagma adverbial, complemento circunstancial de cantidad que responde a la pregunta ¿cuánto? Y dentro tenemos el núcleo. A su profesor de música sería un sintagma preposicional, complemento directo, lo admira. Y ahí tenéis que es
A, enlace, todo lo demás, sintagma nominal, término enlazado. Tenemos determinante, su, profesor, núcleo, sintagma preposicional de música, complemento del nombre. Y dentro tenemos de enlace y música, sintagma nominal, término enlazado. Y dentro tenemos el núcleo. Y ya por último, aquel año, que sería un sintagma nominal, complemento circunstancial de tiempo, que sería dentro determinante y núcleo. A la hora de clasificar esta oración, pues tenemos que sería una enunciativa afirmativa, porque presenta la situación como algo real, verdadero. Después tenemos sujeto, por lo tanto es personal. Y ya en cuanto al predicado, pues es un predicado verbal, por lo tanto es predicativa, en este caso es activa y además es transitiva porque aparece el complemento directo. Y con esto ya concluimos nuestros vídeos sobre sintaxis, en general nuestros vídeos de teoría. Hemos terminado, enhorabuena, ya viene el verano y vamos a descansar. Venga chicos, un beso, cuidaos mucho y muchas gracias a aquellos que hayáis visto los vídeos. Enhorabuena por haberme aguantado todo este trimestre. Venga, hasta luego.